Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre mi workflow o la forma en que hago las animaciones, en especial cuando son body mechanics. Bueno, para empezar, ustedes saben que donde siempre aprendemos animación, siempre nos enseñan que hagamos las cosas como pose a pose. Eso es un método en el que nosotros estamos definiendo todas las poses conforme van a suceder en la acción, las poses clave. Como ustedes, yo también empecé haciendo este tipo de método y lo que encontré fue que cuando empezaba a tener acciones más complicadas, empezaba a tener que tener muchísimas más key poses, muchas más poses clave. Y tenía que poner keyframes en muchísimos controles para poder alcanzar las poses que quería tener en ese momento. Y luego cuando empezaba a avanzar más en la animación y tratar de hacer como offset o follow throughs o secondary actions, siempre se volvía como un problema en el graph editor, y teniendo tantos keys en todos los controles era un relajo siempre poder limpiar. Pasar siempre de un pose a pose cuando tienes tus curvas en step a spline siempre hace que tu animación se vea totalmente diferente, y a veces tienes que volver a retrabajar el timing que pensaste que ya tenías logrado. El otro método que existe también es straight ahead, o que vas animando una pose hacia adelante conforme lo vas haciendo. Este método se usa mucho más cuando estás haciendo, por ejemplo, stop motion, donde realmente tienes que ir cuadro por cuadro moviendo cada una de las partes y ir hacia adelante modificando el objeto o la armadura, en el caso del stop motion, para crear la animación. Este método a mí en particular me parece como muy increíble para las personas que lo pueden hacer. Yo particularmente no puedo tener todo eso en mi mente al mismo tiempo, y entonces no es un método en el que me sirviera mucho. Y después de varios años de estar animando, empecé a caer en cuenta que podía crear una metodología propia donde podría juntar lo mejor del stop motion y lo mejor del straight ahead y tratar de convertirlo como en un híbrido. Esta metodología la conozco como por capas, como por layers. Y lo que hago es básicamente hacer un pase primero con solamente el COG, un pase con las piernas, un pase con los brazos y luego el torso y la cabeza, y de esa manera crear toda la animación en una sola ida. Una analogía para esta metodología es imaginar como cuando estás pintando y primero pones los bocetos más grandes o las guías que te va a referenciar, de tal manera que va cayendo como todo en su lugar, y conforme vas avanzando vas empezando a poner detalles. Entonces siempre está en progreso, lo hace como una forma bastante natural de llegar a una animación. Trabajando para VFX, los directores generalmente están más acostumbrados a ver solamente actores actuando, entonces es como su ojo está más acostumbrado a ver como movimientos ya en spline, ¿no? Como sería en animación, por lo que casi siempre uso splines desde el inicio. En este método lo que trato de hacer es usar la menor cantidad de controles posibles para darme la mayor cantidad de movimiento en el personaje. Yo prefiero animar en iCase porque me da la flexibilidad de con un solo control poder animar toda la cadena de huesos que va del hombro al antebrazo a la muñeca. Solamente teniendo un solo control puedo animar todo eso en vez de tenerlo en FK, en Forward Kinematics, donde tengo que animar la rotación de cada uno de los, eh, de los controles en el hombro, en el codo y en la muñeca, para llegar a la misma pose en la que estoy haciendo una IK con uno solo. En el espíritu de tratar de tener la menor cantidad de curvas animadas, lo que hago es ir también aquí al hotkey editor, y generalmente cuando estás poniendo un key, por default Maya viene con el hotkey de S para set key. Pero eso lo que hace es que te ponga un key en todos los atributos, no importa que sean algo que estés animando o no. Y eso al final hace que tu graph editor tenga un montón de cosas que no necesitas. Entonces, lo que yo hago es venir aquí al hotkey editor y cambiarlo. Puedes buscar aquí set key y puedes cambiar para hacer que ponga solamente el key en los atributos que ya están animados. Entonces aquí voy a poner S, voy a decirle que sí y salvar y cerrar. Entonces en este caso, cuando doy, por ejemplo, voy aquí a este cuadro donde no están puestos los keys y pongo S, nada me marca los keys en los atributos que necesito. Si por alguna razón necesitas, que tienes muchísimos atributos, pues digamos, tuvieras estos aquí con keyframes y todos son los mismos, son los mismos, son los mismos,
y en tu Graph Editor te das cuenta que todos estos es una línea recta, una forma fácil de borrar, fácil y segura de borrar atributos que tienen key constante en un solo valor, es ir aquí a Edit, Delete by Type, Static Channels. Y eso te va a borrar los keys de los canales que están manteniendo su animación en un solo valor. Entonces te ayuda a mantener más limpio tu Graph Editor. Y a continuación les voy a mostrar esta animación que hice, donde estoy como mostrando a grandes rasgos cuáles son las diferentes etapas y los diferentes pasos que yo hago para llegar a la animación. En el futuro estoy planeando hacer otros videos donde voy a hacer como una captura de pantalla, un timelapse de cómo hago una animación desde cero. Primero empiezo con el COG. Generalmente lo que hago es colocar los brazos y las piernas en FK, de tal manera que todo siga al personaje solo moviendo un solo control. Esto es una forma rápida de hacer como un layout y demostrar cómo el personaje se movería a través del espacio. Imagínatelo como si estuvieras jugando con juguetes y solamente estás moviendo a un personaje que está totalmente rígido, estás haciendo que haga las acciones. Algo que procuro hacer también en este pase es alinear el COG, el control principal, a que la inclinación del personaje más o menos vaya llevando la idea de dónde va a estar colocado el torso en la acción. Mi siguiente capa son las piernas, en donde hago que el personaje empiece realmente a tomar los diferentes pasos que requeriría para lograr la acción. Como saben, muchos de los rigs que tenemos ahora en día tienen muchísimos atributos en los pies que pareciera como una ayuda, pero a mí siempre me ha parecido que es algo que te complica más la animación. Y cuando estás tratando de limpiar el movimiento del pie, muchas veces tienes que contraanimar el movimiento que está generando este atributo. Trato de hacer mi animación a ojo, tener una posición en general de donde creo que el pie va a hacer el contacto y de donde va a salir como el movimiento del tobillo y de la pantorrilla. También me preocupo que la rodilla, tanto la rodilla como los codos, estén siguiendo a los pies o a las manos respectivamente. De tal manera que como pueden ver, con un solo control puedo dominar o puedo modificar todo lo que está haciendo la pierna de manera rápida. En este caso estoy mostrando una animación que ya está terminada y que nada más estoy como aprendiendo y apagando las diferentes cosas que están hechas. Pero en el proceso de hacer esta animación, el lugar donde yo originalmente colocaba el COG muchas veces tenía que ser cambiado y adecuado dependiendo de dónde estuviera posicionadas las piernas, o donde las piernas alcanzaran a hacer el contacto, a donde después de un brinco donde cayeran. Entonces todo eso lo vas ajustando, es como ir un va y viene. Tienes que pensar que las posiciones en las que estás poniendo tanto tus pies como el COG o los brazos van a cambiar todo el tiempo, que no es la posición última. Lo siguiente que me dedico a hacer son los brazos. Me preocupo más por el movimiento general que hagan, no tanto por si se sobreestiran o si el movimiento se ve natural o si los arcos no están perfectos. Tengo animado solamente el COG, los dos controles de las piernas y los dos controles de los brazos. Y con solo esos 5 controles tenemos ya una animación que nos da una muy buena idea de lo que está sucediendo, de la acción, del timing, del movimiento en el espacio. Que conforme vamos agregando las diferentes capas, las piernas y los brazos, todas las cosas se pueden seguir modificando y ajustando para hacer que todo cuadre, que todo vaya como cayendo en su lugar. Muchas veces es lo que yo uso para incluso mandarlo como un blocking a los supervisores o incluso llega al director de las películas para que ellos puedan darme un feedback, pueden decir, oye, si está bien o está mal. Este método, algo que me hace es que me da mucha flexibilidad, porque si requieren cambios, si requieren que vuelva a empezar de nuevo, son solo 5 controles que son los que he estado modificando. Y si tengo un tiempo extra, puedo empezar a hacer lo que es el torso, donde realmente estoy dándole la mayor información de la inclinación del torso basado en el COG. Y lo que uso como movimiento extra es los controles de torso, que generalmente uso también en IK cuando están disponibles. Y de esa manera, con solo control, también pueden empezar a tener un poco de la flexibilidad del cuerpo humano. Las caderas y el torso casi siempre están moviéndose en sentidos opuestos. Y es aquí donde empiezo a buscar que el torso tenga reversals. ¿Con qué me refiero? Que la cadera la línea de acción esté volteada en una línea C hacia un lado. Y algunos cuadros después la acción haga que el torso se vuelva contrario. Esto siempre le da un montón de flexibilidad y un montón de dinamismo a las poses. Y es algo que siempre puedes ver, tratar de buscar en tus referencias
y cómo empujarlo más en tus poses. El siguiente paso que hago son los hombros, en este caso para permitir que las extensiones y los movimientos donde los brazos están alcanzando lugares mucho más altos, por ejemplo, cuando levantas los brazos, el hombro siempre se levanta, y cuando no tienes un rig que hace ese movimiento automático, tienes que hacer un pase donde vayas y corrijas un poco esas poses. Generalmente cuando haces este pase de hombros, las manos van a dejar de tener extensiones, la que tú querías, o se van a sobreestirar. Entonces es donde tienes que regresar y seguir como limpiando poco a poco el movimiento de los brazos. Después hago un pase en la cabeza, haciendo la orientación y también combinándolo con el movimiento del cuello, de tal manera que también el cuello actúe en la dirección en la que la cabeza está moviéndose, y generalmente la cabeza nos indica qué es lo que está pensando el personaje, a qué es lo que está viendo, qué es lo que está interesándole. Entonces esto también es como una parte importante en el proceso de hacer un blocking un poco más avanzado. Ya tiene como, ok, ya pues empieza a darle más detalle. Lo que hago es empezar a trabajar un poco más en el follow through, en el que se sienta más el peso, que la posición donde están plantando los pies. Como nada más tengo un control que está haciendo el movimiento del pie completo, ahora tengo que hacer la animación inversa de la punta de los pies, para que al momento de hacer el despegue del contacto se sienta el movimiento que está realmente puesto en el piso. Y esta es a grandes rasgos la metodología que yo uso para hacer blockings de animaciones. Lo que más me gusta es que tienes un montón de flexibilidad respecto a cambios, y con el simple hecho de empezar con el COG y con un control general del personaje, puedes hacer un planteamiento muy rápido de lo que sería la acción en la escena. Sé que probablemente tienes todavía muchas dudas y no sabes exactamente cómo funciona o cómo vamos de un paso a otro, por lo que en los próximos videos haré una demostración como un timelapse y iré haciendo como una explicación de las diferentes cosas que voy pensando y las diferentes cosas que voy animando, y de esa manera pueden darse un poco más de cuenta cómo hago este proceso. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.